Gente, bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá de nuevo para una conversación en mi canal y hoy me acompaña la periodista María Teresa Ronderos. María Teresa, bienvenida. Gracias, Carlos. Es un deleite estar acá. No nos veíamos hace rato. María Teresa fue profesora, jefe mía, mentora. O sea, te debo a ti varias de las cosas que he hecho yo en este tiempo No, acá. para nada. Sí, para los que necesitan una pequeña actualización, pues María Teresa Ronderos es periodista, hoy en día lidera un proyecto muy interesante, precisamente investigativo, que se llama el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP. Antes de eso estuvo a cargo del programa de medios de Open Society, pasó pues por la jefatura de edición de Semana, por El Tiempo, escribe una columna en El Espectador. Ahí hizo también televisión, en algún momento noticieros, que podríamos hablar de eso después de todos los cambios que ha habido con internet. Y como vamos a hablar también de libros periodísticos, los voy a mencionar: Guerras recicladas, sobre paramilitarismo; 5 en humor, donde haces perfiles sobre caricaturistas y sobre Jaime Garzón; y Retratos del poder. Sí. Los estoy diciendo bien. María Teresa, ¿estás al tanto de la polémica que ha habido, por supuesto, esta semana sobre el libro de Laura Ardila, La Costa Nostra? Ella estuvo aquí sentada hace un par de meses. No me dijo en ese momento el título, pero estaba muy emocionada, que finalmente Planeta decidió no publicar. Tú conoces esa industria, has escrito libros, también sabes lo que es meterse de pronto por ahí con gente con la que uno no se debería meter, que sin embargo te has metido, has pisado callos. ¿Qué opinas de este novelón ya un poquito más avanzada la semana? Pues mira, yo creo que no debería haber pasado, o sea, no debería estar pasando hoy en el siglo XXI, donde hay multiplicidad de sitios donde distribuir información y donde contar, desde libros hasta todo. O sea, yo creo que es una reacción un poco anticuada, esa reacción de Planeta de no le publico el libro, pensando que con eso lo silencian. O sea, no lo van a silenciar, porque va a haber, en Colombia hay no sé cuántas editoriales pequeñas empujando, hay otras editoriales grandes, el mundo es muy grande, incluso hasta internet. O sea, hay millones de maneras de sacar ese libro y va a salir sin ninguna duda. Yo creo que ellos pues hubo un problema en el proceso seguramente, de evaluar el libro, pero a mí lo que no me cabe en la cabeza y que todavía no entiendo, Sí. es cómo una editorial española de muchísima experiencia y muchísimos años se asusta con unos políticos pequeñitos, regionales, de la cuarta ciudad de Colombia. O sea, es como que uno dice, bueno, si se asustan con eso, entonces se asustan con todo. Y no es verdad, porque uno mira libros para atrás y han sacado cosas muy duras. Entonces, yo no creo que hubiera un contenido en ese libro que a ellos los asustara y dijeran, uy, no tenemos cómo enfrentar un problema legal. Por favor, ese libro lo había revisado el 20, que es un grupo que tú lo conoces, Carlos, que son súper serios. A nosotros nos ayudan muchísimo pro bono y son una gente serísima y con experiencia internacional. Era un libro que iba seguro, que no había problema. Entonces, Y era un recuento de muchas cosas que también han salido. Era sobre todo organizar un rompecabezas. la disculpa de que es que vimos que legalmente era terrible, eso no es creíble. Sabe mal, sí. Eso no es creíble. Yo no sé cuál sea la verdadera razón, ¿no? Nos quedaremos por saberla, pero todo se sabe, así que se Todo se sabrá. sabe, sí. Pero yo creo que lo único que ha hecho es engrandecer a Laura, que es una gran periodista, Sí. engrandecer el libro, que se necesitaba algo que le arroje luz a la costa Caribe, porque con muy pocas excepciones casi no hay nada, casi todo el mundo está silenciado, todo el mundo le da miedo. Pues la gente que vive allá uno entiende, porque la retaliación puede ser grande. Pero esta gran reflector sobre lo que pasa en la Costa Nostra era muy importante Era muy para el importante. país. Y en este momento hay una pregunta que yo me hago, simplemente como para dejarla sobre la mesa, porque sé que no hay una respuesta clara, y es si uno puede o no hablar de censura, saliéndonos de la discusión jurídica, ¿no? Porque hay una valoración constitucional que haría un juez, o que haría la Comisión Interamericana, yo qué sé. Pero por un lado, definitivamente se está dejando de ver algo que el público quisiera ver. O sea, yo en ese sentido sí digo, ahí hay un elemento de censura, o sea, una información que alguien no quiere que salga, me parece clarísimo. Pero por otro lado también está una editorial que dice, pues yo acá tengo un contrato y yo puedo decirle a usted que no voy a sacar un libro. Entonces a mí eso la verdad no sé muy bien qué pensar, si fuera a calificarlo. ¿A ti qué te merece eso?
Yo pienso como tú, que no es fácil de calificar, porque hay un contrato comercial y por supuesto yo puedo echarlo para atrás por cualquier razón, o el autor me imagino que también. Hay algo de querer silenciar, Sí, hay un efecto sobre todo cuando silenciador. la razón que dan es una razón tan débil. O sea, es una razón, por lo menos desde mi punto de vista, muy poco creíble. Yo no puedo creer que una editorial de ese tamaño diga que, ay, no, es que me da miedo que me demanden unos políticos de la cuarta ciudad de Colombia cuando están en un mercado latinoamericano. O sea, no me suma No, eso. pues, Entonces yo lo que creo es que sí había una intención de silenciar, sí había una intención de entorpecer que esa cosa saliera a la luz pública, porque hay una gente que no le gustó. Entonces sí, yo creo que hay un elemento de censura definitivamente, aunque técnicamente o legalmente quizás no sé si es censura, pero yo no soy abogada. sí, a mí me recuerda una frase que tú me decías cuando editábamos estos informes sobre publicidad oficial en la Flip y es, la pregunta no es si se saca, sino cómo se saca. Es decir, tenemos que sacar las cosas. Ahora uno puede decir, bueno, tenemos que editorialmente saber qué estamos diciendo, pero ese efecto de silenciamiento creo que es el más contundente de lo que está ahí. Pero ahora, bueno, con mucha publicidad, el libro tiene ahora una buena publicidad detrás. Ah, no, le hicieron un gran favor al Sí, libro y a Laura y me encanta. pues ojalá alcance a salir antes de elecciones. María Teresa, para conectarlo con periodismo investigativo, tú has visto periodismo investigativo desde muchos roles, desde muchos lugares, estás liderando este proyecto pues que intenta como hacer una articulación de un esfuerzo en América Latina. ¿Cómo ves así en general el periodismo en este momento? Como una pregunta así medio que apunta en todas las direcciones. Mira, yo creo que el periodismo, estamos en el, para usar el cliché famoso de la obra de Dickens, estamos en el mejor de los tiempos y en el peor de los tiempos. En el mejor de los tiempos porque nunca los periodistas de investigación teníamos tantas herramientas gratis y abiertas para trabajar. Hoy Sí, en día en Internet tú puedes encontrar prácticamente toneladas de información. Puedes verificar por el cielo con todo tipo de herramientas. imágenes satelitales. Tú puedes investigar a un sitio donde nunca vas. Tú puedes mirar qué se dijo, cómo se dijo y dónde se dijo por todas las redes sociales. Tú puedes hacer búsquedas de artículos publicados hace 20 años, hace 5 años, hace 8 años en multiplicidad de medios, en multiplicidad de países. Pues obviamente eso era imposible cuando hacíamos periodismo de investigación hace apenas que 15 años. eh, Nada de eso se podía, era un drama. Todo tocaba a mano y escarbando y a pie. Entonces yo creo que hay la posibilidad, además hay la posibilidad de contrastar, por ejemplo en Clip que trabajamos 20 países, 8 países, todos contrastando, ah, no, es que fulano, el que está haciendo las cosas mal aquí, resulta que es de origen brasilero, ah, bueno, uno habla con el de Brasil que le investigue el pasado allá. O sea, se vuelve una especie de capacidad realmente de vigilar al poder mucho más Sí. allá de las fronteras. ¿Qué es lo que está muy mal y qué es el peor de los tiempos? Pues que precisamente por ese papel del periodismo que se ha vuelto tan poderoso, yo creo que hay una presión contra el periodismo brutal. Nunca, o sea, los récords, tú miras las cifras del CPJ, los récords de periodistas encarcelados, sobre todo, son, creo que históricos. Los de periodistas ya menos asesinados en los últimos par de años, pero perseguidos, Sí, exiliados. ¿Por qué? Entonces, la gente le gusta decir es que el periodismo ya no importa, ya eso se eso ya fue, acabó, sí. eso ya fue. Entonces, ¿por qué persiguen tanto a los periodistas? Si fueran inocuos, pues no los perseguían tantos. Ortega ha sacado de Nicaragua a 211 periodistas, los ha mandado al exilio. Guatemala, no sé cuántos. Eh, bueno, de todos los Pues países, en El ¿no? El Salvador salió Salvador, corriendo la redacción del Faro. el Faro, que es, digamos, el diario más importante o el periódico más importante de allá. En todas partes los periodistas están bajo fuego. En Ecuador, la mafia está sacando periodistas exiliados como nunca habíamos visto, un país que no tenía nada de problemas en ese sentido. Colombia no terminamos de superar. Este año mataron 2 periodistas, bueno, entre el año pasado y este, 2 en Córdoba nomás, en el mismo departamento. Entonces, yo sí creo que está muy duro para los periodistas. Yo tengo muchos colegas que están trabajando desde el exilio. Te cuento un cuento, hace poco estábamos trabajando con un periodista de Centroamérica y de pronto desapareció y no entregaba su versión y búsquelo y búsquelo. Ah, no, es que
Me fui por el hueco, me pasé a Estados Unidos, pasé a nado el Río Grande y ahora ya estoy en Estados Unidos, entonces no alcancé a hacer la historia. Eso son como, bueno, ¿quién puede ponerse a hacer periodismo en esas circunstancias? Pero, Sí. y además, paralelamente, tenemos eso y una cosa que pasa en redes y es que uno tampoco puede convencer como a la audiencia de que esto está pasando porque en general la gente está indignada también con mucha razón, pero también de una manera muy desbordada contra los periodistas y el periodismo, ¿no? Y no voy a ponerme aquí a pasar a nadie al tablero, pero también convivimos con eso, ¿no? Con medios que están haciendo publicidad, que están haciendo propaganda, que están jugando al tráfico. ¿Cómo ves esa parte de ahí? Claro, yo creo que también esa es otra parte que yo, digamos, ahora que tú lo dices, realmente es muy difícil. Y es que antes la información era escasa. Entonces, el periodismo tenía un gran poder y una gran voz. Sí. Ahora el periodismo es un enanito más que está ahí en la batalla de tratar de contar historias y de contar lo que pasa en medio de una cantidad de desinformación, de gente que paga, de medios que le hacen eco a todo eso o que toman posiciones políticas y, digamos, como las plataformas empujan y los algoritmos empujan para poder traer más tráfico, empujan a la polarización, porque entre más extremo sea, más generas movimiento y conversación. Entonces los medios están dejando que esas redes, que esas plataformas les jalen su agenda. Yo creo que todos los periodistas del diario están todos los días mirando Twitter y mirando Facebook y mirando no sé qué más, ¿no? Instagram, a ver qué está pasando para sacar de ahí la noticia. Entonces, el periodista ya no está mirando el mundo, sino está corriendo detrás de un espejismo que muchas veces es totalmente fabricado. Tú y yo sabemos, o sea, el análisis ese que hicieron de Sí, la hace. conversación pública en Europa sobre de la discusión, digamos, durante el COVID, mostraron que era un porcentaje como el 70% de la conversación pública en Europa sobre el COVID era falsa, era Auténticas, todo, sí, era coordinadas, acciones. coordinada, inauténtica, puros robots, ¿no? Entonces la gente no está consciente de eso y los medios mucho menos. Y lo que hemos estudiado muy claramente es que cuando un medio recoge estos pequeños grupos de conspiranoicos y todo eso, ya lo vuelve masivo, ¿no? Y lo vuelve una verdad, porque está allá y la gente lo cree. Y además la otra cosa es que, a diferencia de uno como periodista que le llega a la gente como un extraño, todas estas cosas se comparten entre amigos, entre familias, por WhatsApp, entre gente de la iglesia, gente del barrio, gente. Entonces es más fácil de creer. Todas esas basuras es más fácil de creer. No es que la gente se aburra, la gente no es burra. Sí. Lo que pasa es que es muy difícil no creerlo cuando te lo dice tu mamá, tu amigo, tu colega. En cambio, Sí, yo, ¿por qué le voy a creer más que a un periodista, que es una persona, a Carlos Cortés, que habla sí, así, ¿no? sí. Entonces, es una batalla difícil y yo creo que todas estas colaboraciones y todo esta nueva paradigma del periodismo que ya no es competitivo, sino colaborativo, está tratando de buscar un espacio donde tenga credibilidad, porque la gente dice, ah, bueno, si son 7 medios, todos, ¿no? De distintas líneas, y se pusieron de acuerdo para decir que esto es verdad, debe ser que es verdad, o sea, hay más probabilidades de que te crean. Pero entonces tú lideraste durante un tiempo el programa de medios de Open Society y sales de ahí para impulsar la iniciativa de Clip. Entonces cuéntanos un poco cómo, a qué conclusión llegaste, pues que ya estás planteando algo de eso sobre la colaboración, pero como cuál fue de pronto la conclusión que te llevó y cuál es, digamos, la génesis del proyecto de Clip. Mira, lo que pasó fue que yo desde la OPE, claro, uno es una posición totalmente privilegiada, porque ese programita financiaba, no sé, 140 medios en no sé cuántos países. Estábamos, ¿no? Medios, Incluido yo, tengo que decir, ahí incluida la mesa de centro, también recibimos apoyo muchas veces. bueno, desde Afganistán, pasando por, no sé, Pakistán, todos los países donde nos dejaban, había países Sí, donde no dejaban. Y no eran grandes apoyos, ni nadie controlaba ninguna agenda editorial, ni nada de eso, era simplemente creer en que si se apoyaba a las organizaciones, la sociedad civil y la prensa, esa era un poco la teoría de la OPEN, tú vas a mantener una sociedad abierta, porque las sociedades abiertas no están ahí estáticas. sí, La claro. gente cree que Estados Unidos, Europa, es democracia y ya son así. No, son una batalla. Y la batalla la peleamos generalmente los medios, la prensa, las ONG,
las organizaciones civiles, los gremios, las empresas. No, ellos son los que están peleando la batalla para que haya democracia. Entonces, esa era como la visión. Y ahí empezamos a ver, yo empecé a ver que un montón de periodistas empezaron a hacer estas alianzas y a trabajar juntos. Bueno, el caso más famoso y más conocido en los Panama Papers, que lo hizo el Consorcio de Periodistas de Investigación, al que yo había pertenecido en su fundación y participé en la primera historia que se hizo. Por allá en el año, imagínate, en el año 99 publicamos una historia sobre el contrabando de cigarrillos. Entre 4 éramos nomás, y un inglés, los americanos del ICIJ y yo, en Colombia, y ya tenía desde entonces esa noción de colaboración. Yo casi que toda mi carrera he tenido esa noción. Acuérdate cuando armamos todas estas alianzas de medios, cuando en Colombia estaban asesinando periodistas y armamos Antonio Nariño, claro. el proyecto Antonio Nariño, el proyecto Rafael, perdón, el de Rafael es el que acaba de sacar. Ahorita hablamos el proyecto Manizales, ¿no? El proyecto Manizales. Por el asesinato de Orlando Sierra, de la patria de Manizales. Nos juntamos no sé cuántos medios y lo publicamos. Cuando había el caso de la gata, que era tan peligroso informar sobre ella, nos juntamos 19 medios, sacamos una sola historia un domingo. Todo supuestamente competencia, y sin embargo entendimos que en ese momento había algo superior. Y eso se da combinado con lo que yo te decía de la abundancia de información y la dificultad para construir confianza. Todos los ejercicios de verificación que han hecho en elecciones en México, en Francia, en Estados Unidos, en Argentina, todos esos esfuerzos son trayendo a casi todos los medios para que entre todos verifiquen, y medios de distintas corrientes políticas, para que la gente vea que no tiene nada que ver con hacer proselitismo político. Y de ahí yo veía que en América Latina teníamos un gran reservorio, una gran potencia, porque todos hablamos el mismo idioma. Bueno, Brasil no, pero todos los demás hablamos el mismo idioma, o casi todos los demás. Entonces era sumamente fácil decir, ¿cómo no estamos trabajando juntos? Entonces, ¿qué pasaba? Que en América Latina una minera podía ser de las suyas en un país y llegar al otro tranquilito, recién nacido. Y sí, yo siempre decía, si Odebrecht, si hubiéramos visto Odebrecht cuando estaba pasando, no como después, como decimos los periodistas de investigación, hacemos es periodismo forénsico, que después vamos a averiguar qué fue, cómo fue que se robaron y cómo fue que distribuyeron, sino hacerlo en tiempo real, cuando las cosas están pasando. Bueno, si tenemos información simultánea en todos los países y cruzamos información, vamos a poder hacer un control y una vigilancia de los poderes muchísimo mayor y muchísimo más efectiva. Entonces, conversando de eso con Marina Walker, que trabajó en muchos años editora de la ICIJ, fue la editora de los Panama Papers, y Janina Cegnini, que es una dura periodista costarricense que trabaja hoy en Columbia University y que es una de las líderes en el mundo del periodismo de datos. Conversando un día, tomándonos un vino, dijimos, un día vamos a irnos, vamos a dejar de trabajar para los gringos y nos vamos a ir a América Latina a trabajar. Nosotras, y además nos gustaba que fuéramos mujeres. Y finalmente la primera que terminó yéndose, porque yo ya quería volver al periodismo, fue un capítulo corto de mi vida, de 4 años y medio, lo de la Open, y yo soy periodista, entonces ese era un papel muy lindo. Pero era estar en otro rol. Pero era estar en otro rol. Entonces y aprendí muchísimo sobre todo, modelos de negocio, cómo sobrevivir, etcétera, pero ya quería hacer periodismo. Entonces empezamos, y ahí hay un motor maravilloso que es Emiliana García, que es una periodista argentina, productora argentina que vive en Costa Rica y dirigía un periódico local, uno de los periódicos locales más interesantes de América Latina, La Voz de Guanacaste. Y entre todas montamos esta cosa, y con Natalia Viana de Brasil, y empezamos a hacer estas colaboraciones. Ya venían unas 2 colaboraciones, una que venía coordinando un grupo en México y otra Janina. Entonces nosotros las retomamos y las organizamos para poder hacer una publicación masiva, etcétera, etcétera. Y ahí vamos. No puedo dejar de preguntarte por cómo ves eso, pues porque cuando yo hice la especialización en el CPR, donde tú fuiste profesora mía, yo iba a semana y a mí me parecía que eso era como estar en el Olimpo del periodismo, ver a toda esta gente joven, ¿no? A Alejandro Santos, a Juanita León, a Larisa Pisano, a Chacho Sáenz,
y era como una cosa que se veía muy, muy poderosa y además que parecía como están del lado bueno de la historia, que también eso de pronto para algunos era como, no, allá se sienten pues los... Pasaste por muchas etapas allá, en un momento liderabas pues a todo el equipo de la redacción en la edición general. ¿Qué sientes de ver esto ahora sí? Como que te genera, pues que supongo que ya lo has procesado después del tiempo que ha pasado. Sí, ay, yo soy muy reacia a hablar de cosas que no conozco por dentro y obviamente que tengo muchísimas críticas a la forma como se está haciendo periodismo en semana hoy. Yo no dudo que hay gente haciendo cosas serias, porque en todas partes siempre hay gente haciendo cosas serias Sí. y que si uno se va y mira en detalle, seguramente hay buen periodismo ahí, hay gente que sufre porque está haciendo buen periodismo y no se lo reconocen. Em, también es sano que haya un periodismo por fuera de donde estaba más o menos el periodismo siempre, como el mainstream Sí. periodístico colombiano siempre más o menos se movía en un centro, y yo creo que son parte de los tiempos que corren, ¿no? Que es que haya salido un periodismo tipo Fox News, así como muy radical de derecha, pero, o no sé si es de derecha, como más escandaloso o con un tono un poco más gritón, por decirlo Sí, así. claro. Pero no es la primera vez que pasa en Colombia, ¿no? Ya lo hemos tenido en varios otros medios por momentos, ¿no? En un momento RCN era el que estaba haciendo eso, en otro momento. Ahora, yo sí creo que, claro, esa semana entrañable en la que yo participé tantos años con Alejandro y con todo el equipo, eh, sí, uno la extraña porque era como muy libre. Lo lindo que tenía era que era muy libre. Allá no había una línea, eh, había una línea editorial y había conflicto. Allá no es que uno dijera, "Ah, no, todo lo que a mí se me ocurría publicar se publicaba", no. O sea, había una línea editorial y obviamente era muy conservadora en muchos sentidos, ¿no? De no salirse como de lo que se debía y lo que se podía publicar, pero muy libre en el sentido que si alguien batallaba duro por una investigación, por un trabajo serio, que venía con la evidencia debajo del brazo, yo no creo que nadie, o sea, jamás frenar una semana por eso. Tal vez te batallaban si iba en la carátula o no iba en la carátula, etcétera, etcétera, si te daban 5 páginas o 3 o lo que sea. Pero nunca vi yo en todos esos años, y yo no sé cómo es ahora, por eso digo, no me gusta hablar cómo es por Sí. dentro. No sé si hoy un periodista llega con una investigación seria y grande, Y se la baja. con evidencias y se la bajan, O ya porque sabe que más bien no llegue con esa idea o que... o es tal el ambiente que está inhibido, esa parte no sé, pero eh, ¿cuál es ahora, el periodismo no verificado a la carrera, que muchas veces está haciendo semana, que saca una cosa con una sola fuente anónima, o que saca, sí, que juega un juego político, cuyas carátulas no tratan de expresar lo que pasó en la semana, sino de sentar una posición editorial? Eso eso hace daño, yo creo que le hace daño a la opinión pública porque es demasiado sesgado, digamos, y es difícil, sobre todo por el nombre que traía Semana de algo confiable. Sí. Y por el otro lado, le hace daño a Semana. Creo que esto en el largo plazo va a ser muy doloroso para ellos. Otros medios ya pagaron ese costo amargo. Uno mira la revista Bella de Brasil, que adoptó una posición también radical cuando el primer gobierno de Lula, y terminó quemándose ella misma. O sea, le ha costado, no sé muy bien si sigue, pero durante muchos años Bella se volvió como Ya para tienes un... Sí, ya rechazar estás muy, muy categorizado en un lugar y en un salirte de ahí lugar. es Entonces difícil. el arte de ahí, y la gente se cansa. La gente quiere una cosa confiable, la gente no quiere una cosa que todo el tiempo te esté gritando. Entonces, yo creo que en el largo plazo eso no va a funcionar muy bien. Bueno, yo me acuerdo pues de muchas cosas que pasaron en semana, pero sobre todo en esa época de entre el primer y segundo periodo de Álvaro Uribe, los falsos positivos, las chuzadas del DAS, algunos de los escándalos de corrupción que había en presidencia. ¿Tienes como así presente dentro de algunas de las cosas que hayan pasado como momentos de presión grandes que hayan enfrentado en la redacción? Que además yo me acuerdo porque yo estaba muy chiquito, pero veía los viernes como 5 o 6 de la tarde que estaban pasando como decisiones de esto, con lo que tú dices, esto sí va por portada, esto no, hay una historia mejor, y ahora se lo ponían a corregir alguna cosa para ayudar. Era bien emocionante ese momento, ¿no? Y entraba la noche y no se quería quedar ahí a mirar a ver qué pasaba.
Pero me parece que la gente olvida también como las presiones que había. Yo recuerdo, por ejemplo, una entrevista que le hace Alejandro Santos a Álvaro Uribe, donde Uribe lo insulta, le dice, esto no es un juego de muñecas, esto no es un cóctel, que es una cosa donde ahora yo leía por ejemplo, a Luis Carlos Velo diciendo que Petro era el presidente que más había intimidado a la prensa en la historia. Yo como, bueno, pero deberíamos darte una clase de historia. De esa época, ¿recuerdas algo en particular? Porque había unos personajes bien intimidantes detrás de todo eso. Sí, no, era difícil, había una presión brutal y en muchos sentidos Alejandro Santos fue muy valiente en resistir, sobre todo, por ejemplo, cuando empezamos a investigar la parapolítica. La primera historia que salió y que nosotros le pusimos el título de parapolítica, no creo que de ahí salió, sino que o se quedó pegado, no sé bien qué pasó. Era un estudio que trajo Claudia López, Claro. porque ella estaba haciendo la actual alcaldesa, que en ese momento era académica, y ella Estaban estaba. arcoíris en ese momento, creo, ¿no? En la fundación. Sí, ella había hecho una investigación donde le daba, le coincidían los sitios donde había habido Las votaciones. votaciones raras, Sí. votaciones donde no hubo candidatos, sino uno, donde sacó alguien el 89% de los votos, cuando eso no era la historia. Eh, nosotros, y eso le coincidía con las masacres y con todas las horrores, entonces ella empezó a preguntarse qué estaba pasando ahí, vino con su mapa y nos mostró. Me acuerdo que Juanita y yo, que fue Juanita la que la trajo, Juanita León, y nos dio o sea, fue duro dar la batalla interna, no por razones políticas, sino como, ay, ¿eso por qué? ¿Eso qué tiene importante? No, esto es una teoría de una académica, Sí. ¿eso qué es? Y a mí me parecía tan brutal. Incluso en ese momento estaban votando los congresistas la ley de justicia y paz. Y nosotros lo agarramos, fue por ese lado, y llamamos a congresistas uno por uno, que estaban implicados ahí, diciendo si ellos no tenían un conflicto de interés. O sea, era todo tan extraño que ni siquiera se nos ocurrió diciendo a usted lo eligieron los paramilitares, sino, oiga, usted no tiene un conflicto de interés al votar la paz con los paramilitares porque a usted lo. Sí. Nos ganamos regaños. Creo que al siguiente fin de semana el Congreso fue un debate en el Congreso. Mira, logramos que nos dieran creo que 2 o 3 páginas, no más. Y era adentro, era una cosa que era Claro, es que secundaria. pelear por páginas en ese momento Era era, duro. era duro. Y entonces, y claro, después se creció, ya después semanas se dio una batalla en donde salió el famoso computador era el computador de Mancuso, el computador de Jorge De Jorge 40, 40. el famoso computador de Jorge 40 que no era de Jorge 40, pero empezó a salir todo eso y había que tener mucho temple. Nos enteramos de que nos infiltraron, nos metieron gente infiltrada adentro, nos empezamos o sea, llamábamos al Palacio Nariño y de pronto alguien o sea, ya en el Palacio Sabían Nariño que algo estaba sabían qué era ocurriendo. lo que estábamos investigando. A mí me pasó personalmente en un tema que estábamos investigando con un colega bastante delicado sobre robo de tierras y en ese momento me llamaron del Palacio Nariño directamente, alguien muy de arriba, a decirme, ¿usted qué hace metiéndose ahí? No, el presidente ya ha dicho todo lo que ha dicho esto en la presidencia de Uribe y no tiene por qué preguntar más ni averiguar más. Entonces yo me acuerdo que le dije al funcionario, bueno, usted haga su tarea y yo hago la mía, ¿no? Mi tarea es precisamente andar averiguando todo lo que ustedes no quieren que yo averigüe. Sí. Finalmente, pero nos pareció muy raro que supieran porque era algo que teníamos súper reservado internamente. Entonces, sí había cosas como, hubo mucha intimidación y hubo discusiones internas duras, 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 duras. Batallas que yo sentí personalmente que peleé. Yo me acuerdo en el 2002 eh, yo había hecho una investigación grandísima con algunos de los colegas sobre el secuestro. En ese momento estaban secuestrando 10 personas diarias en Colombia. Yo quería entender cómo funcionaba, eso es lo que llamaban la La industria industria del del secuestro. secuestro. Y yo creo que es el reportaje más grande que se ha publicado y más completo. Pero yo no quería que fuera sobre el secuestro de Ingrid Betancourt y los 4 políticos de los que hablaba todo el mundo, Claro. sino que fuera el secuestro de los anónimos, de los miles de colombianos que estaban aterrorizados con el secuestro. Y no logré que fuera carátula.
y todavía me da rabia, Todavía porque te digo, ven. digo, ¿cómo? Me decían, es que eso no tiene coyuntura. Y yo decía, ¿pero qué es coyuntura? O sea, están secuestrando 10 personas diarias en Colombia. ¿Cómo que eso no tiene coyuntura? ¿Qué tiene? Y era porque no se hablaba de ello en la radio, sino se hablaba de lo de Ingrid. Ese tipo de batallas, pero eran más batallas editoriales en el sentido periodístico. No o sea, que alguien podía tener un criterio o el otro, pero nunca sentí yo que fueran batallas de conveniencias políticas. Un par de veces en que me gané así regaños grandes, o digamos, no regaños, pero reclamos, por decir, Reacciones, sí. reclamos de los jefes un poco aireados, fue por cosas que ya estaban publicadas. O sea, ya las habíamos publicado, Ya no, ¿no? sin nada que hacer. Una de ellas presenta un análisis de, creo que eran los 2 años de Uribe, ¿no? Llegó uno de los jefes furioso a decir que Uribe estaba enfurecido, que ese Los análisis, que que ellos no le... protestaban cuando decían que se había quedado dormido en un desfile militar. No, que él no estaba dormido, que él estaba meditando. Y no era, pero está dormido. Que le reclamaban, Sí, de que todo. les había reclamado terrible, que qué horror, que qué espanto, que quién había escrito ese diario. Pero esa historia salió publicada hace 6 meses, o sea, ¿qué importa? Sí, presiones todas. Tú mencionabas algo que era bastante común durante el gobierno de Santos, durante el gobierno de Uribe y el de Duque, que era los presidentes que llaman a los medios, ¿no? O los que trabajan para el presidente. Y estamos con un presidente completamente distinto en su relación con el poder y con los medios, con Gustavo Petro. Entonces, como metámoslo un poquito con la política, una primera cosa que ha generado mucha atención es la manera como el presidente constantemente habla de los medios, ¿no? Y la flip termina ahí de primera en el pabellón. Pues ya para también aclarar a la gente, tú en este momento no estás en un lugar directivo de la flip donde estuviste mucho tiempo, yo tampoco. ¿Cómo sientes que está esa relación del presidente con la prensa y nos vamos metiendo un poquito en este gobierno? Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es un presidente totalmente distinto en su relación con la prensa. Yo creo que la prensa en Colombia, y sobre todo porque son pocos medios, que los colombianos nos damos cuenta de los pocos medios que tenemos, medios nacionales, somos muy poquitos medios, no somos yo porque estoy con mi columna en El Espectador, entonces me siento uno, pero en la mayoría de los países hay muchísimos más medios. Acá son pocos los medios de gran influencia nacional, los grandes medios. Y generalmente eso se manejaba con llamadas subrepticias y con favores y con llamadas a los directores y con llamadas al Palacio de Nariño. Yo tuve que participar en varios de varios, yo traje en El Tiempo, Un traje speaker, Tin. así, ¿no? No, me tocaba ir físicamente como de Ya. editora allá a que nos bajaran las quejas del Palacio de Nariño, que esto, que y a veces había llamadas que uno ni siquiera se enteraba con los dueños de, oye, fulano de tal está molestando mucho. O sea, eso es tan viejo en Colombia como que en mi libro de 5 en humor yo cuento como una llamada así fue la que hizo que Klim, el gran humorista, escritor Lucas Caballero, se fuera de su casa editorial de toda la vida, que era El Tiempo, ya prácticamente antecitos de morirse, y se fue para El Espectador, porque hubo una llamada así. Y el director del Tiempo, que era un tipo poderosísimo, que era Hernando Santos, trató de, que era Alfonso López, Mikkelsen. Mikkelsen fue el que lo llamó a decirle, ese señor me va a enloquecer porque se burlaba del diario, diario, diario. Entonces se fue y le dijo, oye, modérate, Lucas, mira, y Lucas Caballero le pareció que eso era, que lo estaban tratando de callar, de censurar por cuenta del Palacio Nariño. Entonces, eso era una cosa que pasaba. Y ahora lo que pasa es que Petro no llama, yo creo que no llama a los directores de medios a decirle, mira, fulano, yo creo que mira a tal periodista que se está saliendo de la raya ni nada de eso, sino que lo dice todo público y todo abierto y regaña por todos los canales. No me parece tan terrible. Lo que sí me parece mal, que creo que es peor para el presidente que para los medios, es que no hace sino contestar trinos de cualquier periodista junior que redacta lo que salió en el noticiero esta mañana y en uno de los casos lo redactó mal y entonces el presidente entendió otra cosa y se armó una Lo pone en el bataola reflector porque completamente. lo eleva a calidad presidencial, o sea, ¿qué hace debatiendo? Uribe era muy de ese estilo, ¿no? Mm. De cómo era que decía él, venga, le doy la jeta, o no sé, esas cosas que él se salía en la mitad de una manifestación a pegarse puños con alguien. Este lo hace lo mismo, pero en Twitter, y yo creo que eso, pues lo que pierde es Petro, ¿no? El medio.
Y yo creo que la otra parte que es preocupante, y ahí sí estoy de acuerdo con los que lo critican a Petro, es que a veces señala periodistas con nombre y apellido o, digamos, ataca ya identificando las personas. Y eso en un país tan peligroso como Colombia, señalar al periodista X o Y como un periodista en últimas vende patrias o que no está con el pueblo, o que no ayuda a los pobres o como se quiera que se llame eso, en su retórica de Petro, eso es muy peligroso porque lo pone en riesgo. Eso es algo que, por ejemplo, AMLO, el presidente de Lo México, ha hecho Andrés Manuel López Obrador, lo hace todo el tiempo en las famosas mañaneras y en un país donde matan tantos periodistas, pues hay muchos que los ha puesto en riesgo. Hay periodistas que se le han atrevido a hacerle preguntas duras en la mañanera que han terminado exiliados, porque se le vienen después las hordas de fanáticos pro AMLO y es muy peligroso. Entonces, Petro debería estar un tipo que sufrió el estigma de ser perseguido con nombre y apellido, de ser señalado. Él debería tener un poco más de sindéresis, sobre todo frente a la prensa, de decir, no, momentico, yo ataco a los medios, no públicamente, eso de pronto es hasta sano, pero ojo, ¿no? Trace la línea en una parte donde eso puede ser peligroso, ¿no? También hay que decirlo, Petro no hace mucho tiempo cuando hubo un incidente donde el ELN le mandó unos tweets o no sé qué medio desobligantes a Vicky Dávila, que no es exactamente amiga del presidente, sí, y a María Alejandra María Alejandra Villamizar, Villamizar. el presidente salió y las defendió y dijo que se respetaba la libertad de prensa en Colombia. Eso no lo haría AMLO nunca, salir a defender a un periodista de Animal Político porque lo atacó a algún grupo armado. Eso no pasaría. Entonces, también el talante de Petro yo creo que es un poco más democrático que lo han querido como equiparar ya en la parte más ideológica, que lo quieren, es lo mismo que Maduro, o es lo mismo Sí, que es que nos meten Ortega, ¿no? siempre en ese análisis, no nos dejan ver nada. Yo hablé hace un par de semanas en Ciudad de México con Jacinto Rodríguez, a quien conoces bien, sobre el tema de AMLO y pues queda claro también que hay un año después de que empezó el gobierno de Petro es muy distinta la manera como él se aproxima a los medios. Pero hay evidentemente una incomodidad de cómo el gobierno siente que lo están tratando los medios. ¿Tú crees que, pues esto es una generalización, pero crees que en general los medios, por un lado yo lo he dicho en alguna columna, pues aquí este espacio no es para mi opinión, sino simplemente para añadir un punto y es que como nos han vendido tanto, ahora sí hay indicios de Venezuela, ahora sí somos castrochavistas, como que no paramos a ver y que nos describan lo que está pasando. Pero sientes que en realidad le ha costado a la prensa, de una manera generalizada, yo sé, cubrir un gobierno de izquierda. Yo creo que sí, Carlos, le ha costado, o nos ha costado, porque tal vez a veces yo a veces estoy escribiendo y a veces me siento como si fuera don Enrique Santos Castillo, o sea, digo, no, ay, no, 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 yo no pienso eso, no, como porque el instinto del periodista en Colombia siempre fue muy crítico del poder, porque el poder ha hecho cosas muy terribles, o Sí. sea, ha hecho cosas bien, pero ha hecho cosas muy mal, como por ejemplo matar millones de personas, desplazar, etcétera, permitir que eso pasara. Entonces, el periodismo siempre era el periodista raso, digamos, y, y ahora es como que ganaron por lo que supuestamente no. Y entonces hay unas expectativas de que tiene que todo lograrlo en 5 minutos, de que ya son 3 meses de gobierno y no ha hecho nada y todavía no ha acabado con el conflicto armado, ni siquiera hay conflicto armado, pero que no ha acabado con los asesinatos de líderes y no ha reducido a su mínima expresión al clan del gobierno. Bueno, señores, bueno, espérense un poquito, ya Sí, 8 meses de gobierno. Es cierto que le ha costado engranar. Entonces, hay, yo siento que hay demasiado voracidad en los medios, para ponerlo en ese sentido, demasiada voracidad cuando encuentran cosas críticas de Petro que no tienen mucho sustento. Entonces, que a la primera dama le hicieron un masaje, que al otro se como compró ganas de pasar cuentas de cobro, ¿no? Como, todo el tiempo por cosas que jamás le hubieran pasado cuentas de cobro a Duque, pero yo creo que eso es por dos razones muy contradictorias. Primero, porque hay como una esperanza muy grande, entonces quisieran que hiciera más rápido, pero también hay otros que simplemente es que no toleran que haya un gobierno que tenga una narrativa tan diferente a la narrativa anterior, ¿no? sí. Eso es una narrativa. Cuando encontraron los niños indígenas, creo que es en el único momento que yo sentí que la prensa como que
Claro, y como esta que se historia de los metió. militares con los indígenas trabajando para encontrar a Claro, los un chicos. papel de los militares Sí, muy distinto al que ha jugado en Colombia, ¿no? Porque los héroes militares siempre era que habían acabado con alguien, matado a alguien, no que habían salvado a nadie, mucho menos a unos pobres indígenas, ¿no? Bueno, en eso estoy siendo injusta porque cuando salvaron a Ingrid, etcétera, hubo mucho aspaviento, pero sobre todo para cuando los militares o la policía ha salvado a gente del común, eso no era noticia. Y lo volvió noticia el presidente y el gobierno y el relato del gobierno. Entonces yo creo que ahí los medios empezaron a decir, esto me parece que es como otro país. Y ahí se sintió como un cambio. Yo creo que va a tomar un tiempo. Ahora, el gobierno también tiene que acostumbrarse, Que porque, lo van a criticar. claro, porque es que otra cosa que si los medios no se han acostumbrado a tener un gobierno de izquierda, quizás así en términos generales, yo también diría que el presidente no está acostumbrado a tener los medios en la oposición de manera tan masiva, Claro. porque siempre está, porque no se sabe que él es gobierno, no saben que son gobierno, todavía no se dan cuenta que están en el gobierno y que parte de la labor de la prensa es criticarlos y revisar lo que hacen y destacar lo que hacen mal, ¿no? Y entrando a hablar ya de la gestión del presidente, tú pues has escrito varias columnas donde planteas algunas de estas cosas, por ejemplo, el caso de abuso de poder de Laura Sarabia y de Benedetti, has estado de todas maneras como fijándote en ciertas cosas de cómo el mensaje de Petro se queda corto, por ejemplo, en temas de corrupción. ¿Cómo te parece que ha estado el gobierno en general? Y es un gobierno que le ha quedado difícil. Le ha quedado difícil construir mayorías en el Congreso, le costó mucho, ganar le costó mucho, casi que le tocó hacer alianzas con gente que realmente no estaba con ellos. Entonces fue muy difícil. Pero yo sí siento que el presidente Petro está anunciando mucho más de lo que puede lograr en la práctica. Y, y eso no sería del todo lo peor. Yo creo que, a ver si lo pongo, espérame y lo pienso un segundo. Lo más grave que está haciendo el gobierno es que ha dado unas batallas que no valía la pena dar. Y eso dinamitado capital político, ha dinamitado sus relaciones con los partidos, donde había logrado una especie de coalición, ha alienado a una cantidad de gente sin ninguna necesidad. Entonces, claro, el caso más grave es el caso de la salud, porque es una reforma que no es tan central para el cambio a lo que vino Petro. Petro vino a pacificar el país y acabar con la corrupción y a luchar contra la desigualdad. Yo creo que para eso lo elegimos las personas. Digo, elegimos, aunque yo no voté ni por él ni por nadie, porque no pude votar, pero Con digamos, ese mandato llegó. pero llegó con ese mandato. Eran esas tres cosas, la desigualdad, la violencia y la corrupción. ¿Y por qué no se centra ahí? No trate de hacerlo todo, ¿no? Hizo la reforma tributaria que dio un paso en favorable en la desigualdad, está bien, no logró todo lo que quería, pero ¿y por qué no siguió por ese camino? ¿Por qué no se centró, por ejemplo, en la reforma de cárceles, en la reforma laboral? Todas esas las puso totalmente en vilo por la terquedad infinita de hacer una reforma que todo el mundo desde todos los partidos que sepa el tema le ha dicho no funciona su reforma, no va a mejorar la situación y lo que puede es empeorar la vida de la gente, puede empeorar la vida de la gente que no tenga su EPS. Entonces yo creo que ahí yo no sé por qué él se mete a veces, y ese es un ejemplo, pero ha habido dos o tres más, Sí, sí, sí. donde él se mete en unos ¿no? En unos territorios que lo que hacen es hacerlo perder capital político innecesariamente, porque uno dice, bueno, que pierda capital político cuando haga las cosas que hay que hacer, las Claro. cosas difíciles, eh, pero no hay. Y además que no parece que tenga intención como de cambiar de foco, ¿no? Uno lo ve muy fijado a sus ideas, muy poco dado a escuchar a estas personas. Se fue también ahorita, quien era periodista, que tú conoces seguramente, a Germán, se me acaba de olvidar el apellido, que estaba en El Espectador y se fue de la oficina de prensa. Y porque has cubierto a distintos gobiernos, presidentes, personas con poder, porque siempre terminamos un poco como en personas similares en cuanto a la capacidad que tienen como para
parar y cambiar de frente, para oír, para recalibrar. O sea, ¿sientes que Petro tiene un poquito ese talante o no lo va a tener? Yo no lo veo a él escuchando, ¿no? Le cuesta mucho, ¿no? Tiene como una vocación de que él, yo cierto, voy a decir algo que quizás suena un poco raro, pero le siento una cierta superficialidad. Como que con un discurso mágico las cosas cambian. Quizás fue su oficio de tantos años que era solo denunciar Decir, y sí. no tenía que ponerse a ver cómo lo resolvía. Eh, y resulta que de ahí hasta que se cambien las cosas en la práctica es sumamente complejo. Y hay áreas donde están dando bien. Por ejemplo, ha sorprendido un manejo económico súper serio en general, desde la macroeconomía, un manejo que no se lo esperaban. Y es raro en Colombia, porque generalmente ¿no? La gente que llega con ese perfil ideológico son más Supuestamente va. botarates Sí, y tal. desajustar todo. Claro, y eso ha sorprendido. Ahora, eh, en otras áreas es como, y en eso es muy colombiano, en creer que la palabra mágica, el efecto mágico de las leyes, La palabra creadora, sí. no, y de las leyes. Si yo cambio 5 leyes, ya cambia el país. Y no, no, no. A mí me gustaría ver un gobierno donde no presenten un solo proyecto de ley, dejen al Congreso ahí haciendo lo que quieran y se ponga con las leyes que hay a hacer lo que hay que hacer. O sea, este país necesita mucha vigilancia. El otro gran error de Petro es que se debilitó demasiado en el frente de seguridad, digamos, con un país con esa cantidad de criminalidad que hay y ya muy metida en la forma como se hace la política, cómo se financian las campañas, cómo se hace el día a día. Está metida en los tuétanos, pues hasta en la campaña de Petro ahí está metida, ¿no? Está metido por todos lados, Oscar Iván Zuluaga esta semana, ¿no? La campaña se hace con platas oscuras y eso implica que el gobierno también termine influyendo toda esa corrupción. Este es un tema que tú tratas precisamente y para ir como Cerrando. yéndonos hacia el cierre, en guerras recicladas, pues que la tesis de fondo un poco es esa, ¿no? Hay unos factores de poder en las regiones que simplemente cambian de un lado a otro, que incluye como una persona que hoy combate de rojo, mañana de azul, y que en el poder nacional nunca terminan de entenderse. Y viendo esto, y para ampliar un poco lo que tú decías, a la luz de la idea de la paz total, de los problemas que hay con la seguridad, de lo que le están exigiendo al ministro Velázquez, ¿sientes que eso no va por buen camino? Como esta idea de sentemos a todo el mundo a hablar acá y Yo creo desactivemos. que es muy, confunde mucho. Y sobre todo lo vamos a ver ahora con miras a las elecciones. Confunde mucho. Porque si el gobierno hubiera dicho, bueno, se logró la paz con las FARC, y el gobierno cree en esa paz y en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y en la JEP, eso es un cambio súper saludable de lo que venía. Pero ahora, ¿qué viene? Bueno, nos queda el ELN. Está bien, démosle el beneficio de inventario, ya hagamos el esfuerzo del ELN y métasela toda a sacar el último guerrilla histórica de Colombia que de alguna manera tuvo algún origen político, aunque hoy en día pues tratar de justificar la política por a manos de la violencia es totalmente inaceptable en el mundo entero. Entonces, yo creo que si se hubiera centrado ahí y la hubiera sacado, quizás ya, o ya estaría muy cerca a sacarla. Y lo demás tiene que armarse de inteligencia, de apoyo internacional, etcétera, etcétera, para lidiar primero con unas bandas delincuenciales internacionales tenebrosas, porque son tenebrosas y ya no son colombianas, son de todas partes, están mexicanas, Sí. ahora Ecuador, Brasil, por todos lados, ¿no? Y con Europa, etcétera. Y por el otro, porque eso es un esfuerzo que no lo va a hacer Colombia solito. Y la otra parte, que es ya esta cosa metida, que lo vimos en el proyecto Rafael, de corrupción y que las famosas IAS, Contralorías, etcétera, ya no le hacen nada a eso, No, no porque lo mueven ni no. nosotros encontramos los 20 grandes contratistas, de los cuales la mitad todos tenían investigaciones, unos estaban presos cuando recibían contratos, o sea, eso no está funcionando. Entonces, ¿por qué no se mete a esclarecer todo eso y empezar a encontrarle una manera mucho más efectiva de cortarle de raíz todos estos pequeños carteles que después se vuelven los grandes carteles, como llaman aquí, el cartel de la toga, el cartel de la El cartel del lonchera, pañal, el cartel de la hemofilia, el cartel de... todos los carteles que se tragan el Estado. Y entonces ahí
este tipo, ¿cómo va a pedirle al público que le entregue más plata al Estado con las pensiones, con la salud, con todo? Y él no ha resuelto ni un agujerito del Estado, son unas troneras por donde se va todo a unos pocos avivatos. Entonces yo creo que si él se hubiera sido más estratégico y se mete con un equipo, a ver, ¿cómo vamos a resolver este problema? Y con otro, a ver, ¿cómo vamos a sacarlo del ELN? Hoy estaría en otra posición muy distinta, pero agarró como de escopeta de perdigones, que dice, y meter en la sopa todos los 7 mesas de la paz total y todos son, entonces la gente cree que todos son iguales, todos políticos, y eleva a estos criminales a título político, ¿no? Claro, y además creo que en este momento hay una munición grande para la derecha en ese discurso de seguridad, pues que es lo que uno ya ve que se asoma de, por ejemplo, la última portada de la semana, no de la semana pasada. María, te le voy a dejar a la gente en pantalla el clip.org para que entren al sitio del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, pero siempre le pido a los invitados e invitadas, antes de despedirlos, una recomendación, si nos quieres dejar algo de aquí para leer, o un libro, o un plan que has hecho, algo que de pronto te desconecte del periodismo que llevas haciendo tanto tiempo sin parar, cualquier cosa que le quieras dejar a la gente. Un documental, una película, una serie, Ay, Dios mío, a ver, ¿qué les puedo yo un dejar? libro periodístico chévere, no sé, cualquier cosa, o algo, pues aquí hay una cantidad de especiales también del clip que podría ser chévere que nos cuentes alguno para... No, pues yo lo que les recomiendo a la gente es que no se desesperance y les dejo como fuentes de, vean más humor, vean cosas más divertidas y lo otro que creo es que en el clip vale la pena que miren la última investigación de, a ver, ¿cuál será? Es que nosotros no hacemos cosas muy divertidas, de chistosas, digamos. Acá está viendo como, bueno, del proyecto de Rafael, del caso de Lucas Villa, también tienen una cosa grande ahorita en la página. Tienen algo sobre transición energética, pero me gusta esa recomendación de humor, que tú hiciste ese libro 5 en humor. ¿Sientes que está pasando algo chévere en Colombia en humor en este momento, en humor político? Hay cosas, ¿no? Hay cosas que uno está, bueno, tú eres un... Pues tengo parqueado mi... Sí, lo tienes parqueado, pero siempre tienes ahí tú. Gracias, chévere. Y en las columnas también. Y yo creo que, bueno, siempre hay grandes caricaturistas y están los youtubers y la puya y muchas cosas donde uno se puede reír un poco. Nos hace falta más. Nos hace Se falta toma muy en serio, ¿no? A veces nos tomamos muy en serio. muy en serio sí, claro, la cosa está seria, pero por otro lado, a través del humor uno también puede entender muchas cosas. Nosotros les recomiendo un videito divertido, hicimos hace unos años, muy empezando el clip, una gran investigación sobre las transnacionales de la fe, sobre los evangélicos y sus conexiones con Trump y la Casa Blanca y cómo se habían metido en la política en América Latina. Y un colega al que admiro muchísimo, venezolano, que tiene un medio que se llama el Chigüire Bipolar, y Juan Rabel, y él hizo un pequeño video contando la historia que nosotros contamos, pero un poco burletas, un poco burlándose de todos ellos, y realmente yo creo que ese video tuvo muchísimo más éxito y la gente le llegó el mismo mensaje, la misma información, pero de una manera mucho más divertida. Sí, les recomiendo eso, les recomiendo que miren el Ampli en YouTube o si no el Chigüire Bipolar. No, pues el Chigüire Bipolar que fue histórico. Esperemos que Juan Raúl vuelva a hacer algo en algún momento así de chévere. Pues María Teresa, teníamos pendiente la conversación hace rato, muy chévere que has pasado por acá, creo que a la gente le queda como una combinación de ideas de periodismo, de política, de poder y de censura o de silenciamiento, que me gusta también cómo lo metimos con ese término. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Carlos. Bueno, gente, nosotros seguimos hablando. Recuerden que si quieren apoyar este proyecto lo pueden hacer en patreon.com/charlasconcharlie. Sigan las sesiones de escritorio y nos vemos pronto. Chao.